¿Ahí se escucha bien? Bien. Sí, Bueno, se escucha. retomo. Entonces decíamos que esta idea de igualdad, entonces, como equidad, como igualdad de oportunidades, entonces se va ido incorporando en las distintas expresiones del derecho social, del constitucionalismo social, los tratados de derechos humanos internacionales, entre ellos el más importante en este punto es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los convenios y normativas de la OIT. Entonces, en búsqueda de esto que decíamos, de garantizar la dignidad del trabajador y neutralizar el carácter de mercancía que el trabajo tiene en el sistema capitalista. Entonces, poniendo al Estado en la obligación de intervenir en el mercado de trabajo, de definir políticas de empleo hacia los sectores más desventajados, que tienen dificultades en el acceso al trabajo. Porque ya desde desde la OIT y desde principios establecidos las Organizaciones de Naciones Unidas, se dice que el derecho a trabajar es fundamental para disfrutar de ciertos derechos relacionados con la subsistencia y el sustento, como son los derechos a la alimentación, el vestido y la vivienda, con necesidades consideradas básicas. La situación laboral puede afectar fácilmente el disfrute de otros derechos relacionados con la salud y la educación. El derecho a trabajar cobra cada vez mayor importancia, por cuanto es fundamental para garantizar la dignidad y el respeto de sí mismo de los beneficiarios de los derechos que figuran en el pacto, esto en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La idea de que del carácter integrador que tiene el trabajo surge de obras también como los desarrollos establecidos por ejemplo, Robert Castel en la metamorfosis de la cuestión social, y lo que ha ocurrido en este tránsito que dijimos, ¿no? Lo que fue el quiebre de la sociedad salarial, cuando se empieza a resquebrajar las condiciones de pleno empleo en la década del 70 y cómo van cambiando las condiciones de explotación en el trabajo, eh, y cómo van quedando desafiliados sectores cada vez más importantes de la sociedad que tienen mayores dificultades de acceder a empleo o algo que acceden a empleos. ¿Se escucha entrecortado? Perdone, a ver, espera un poquito. A ver si puedo solucionarlo. ¿Ahí se me escucha mejor? ¿Se escucha mejor ahí? Sí, Ahí cambié de conexión, a ver si estamos mejor. Entonces les decía, si de cómo se van generando condiciones de desafiliación social, ¿no? Dice que no habla de exclusión, porque nadie está totalmente excluido de la sociedad, pero sí desafiliación, se van perdiendo estatus, ¿no? Dentro de la sociedad a partir de no acceder a condiciones de empleo o acceder a trabajos de menor calidad, porque también otro fenómeno que se va dando a partir de la década del 70 no es solamente el quiebre del pleno empleo, sino también el deterioro de las condiciones, de la calidad en el empleo. O sea, el avance de la precariedad y la informalidad laboral. Ahora, todas estas condiciones que atañen a grandes sectores o importantes sectores de la población, porque los desempleados, sobre todo a partir de la década del 70, empiezan a ingresar en una lista cada vez más importante.
Y es una situación que no se termina de resolver ni siquiera en la actualidad, por más que haya habido momentos de algunas correcciones de las tasas de desempleo, pero lo cierto es que aun cuando se mejoren las condiciones del acceso al empleo, el acceso al empleo de calidad también se ha deteriorado eh, en, en- en los últimos 30 o 40 años. Entonces, con eso se deterioran también, en términos de Castel, las condiciones de afiliación social, ¿no? Porque decía Castel que en la sociedad salarial, que es esa sociedad del estado de bienestar, ¿no? Donde el trabajo tiene una centralidad absoluta, se garantiza el bienestar de los miembros a través de la afiliación social mediante la efectivización del trabajo. La posibilidad de obtener ingresos mediante el trabajo productivo es entonces una condición de integración social. Y si bien hoy también es así, los cambios que se verifican en esta sociedad salarial cambian las condiciones de la cuestión social. O sea, la cuestión social, esta tensión entre capital y trabajo, estas condiciones de explotación que se verifican en el capitalismo, indudablemente persisten en todo momento, pero van cambiando, van efectuando una metamorfosis, como dice Castella, a lo largo del tiempo. Es diferente la cuestión social del siglo XIX, durante el estado de bienestar y en la actualidad. Bueno, las nuevas condiciones de la cuestión social nos marcan altos niveles de desempleo, baja calidad en el empleo y por ende menores oportunidades de acceso al empleo para grandes sectores de la población, mayores condiciones de desigualdad social, pero al mismo tiempo también, y a partir de luchas, ¿no? de las luchas feministas, se ha ido incorporando también las mujeres en el mercado de trabajo, ganando mejores condiciones, mayores oportunidades, obligando al Estado a intervenir de manera con acciones positivas para favorecer el acceso al empleo, aunque todavía persisten, y ya lo hemos visto, condiciones de desigualdad en relación a lo que se llama el techo de cristal, que ya hablábamos, o diferencias en relación a la retribución, no violando el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea. Indudablemente las mujeres en las mismas posiciones ganan menos y encima tienen menores oportunidades de acceso a determinadas posiciones. Pero imagínense, si esto decía afecta a un colectivo que involucra a la mitad de la población, imagínense qué pasa con sectores que además están en otras situaciones, en situaciones de pobreza, o sea, por ende, por ejemplo, de pobreza, por ende de acceso a servicios de educación, que justamente generan oportunidades de acceso a determinados empleos, ¿no? A personas que están en situación de discapacidad. Y bueno, y aparece una interseccionalidad, ¿no? de las situaciones de opresión, ¿no? Ni hablar si se es mujer, pobre, en situación de discapacidad. No, todo se va sumando, ¿no? Todo se va sumando. Y las situaciones de opresión se hacen en el capitalismo cada vez más importantes. Y bueno, pero también internacionalmente se ha ido visibilizando más los sectores vulnerados, como las personas con discapacidad. Y por ejemplo, las personas con discapacidad se han establecido políticas de parte del Estado, no solamente de transferencia de ingresos en el marco de políticas de seguridad social o de asistencia, como por ejemplo una pensión por discapacidad, sino también las posibilidades de acceso al trabajo. También en el ámbito del trabajo hay una política de Estado tendiente a garantizar mayores oportunidades. Por ejemplo, la obligación que no se cumple siempre en el ámbito público del 4% de personas con discapacidad que deben incorporarse
en el ámbito público. Esto es la idea de los cupos, ¿no? Como política activa del Estado obligando. Cupos que también han funcionado, por ejemplo, en la política con las mujeres, ¿no? Para la incorporación de mujeres en las listas y en los cargos. Bueno, y ahora ya no es cupo, sino que es paridad. Eh, bueno, en las personas con discapacidad aparecen los cupos, ¿no? Una cantidad mínima obligatoria de empleados, personas con discapacidad. También en términos de igualdad de oportunidades, por ejemplo, determinados sectores sociales que tienen muchas dificultades de acceso. Por ejemplo, el caso de los jóvenes, ¿no? Y las políticas orientadas a fomentar el empleo joven, e incentivar que las empresas tomen a trabajadores de menor edad. Bueno, igualdad de oportunidades. O sea, no hace falta ser una persona con discapacidad para tener menos oportunidades y que el Estado deba enfocarse también a desarrollar acciones positivas. Y acá viene la idea de las acciones positivas del Estado. El Estado debe intervenir, tratando desigualmente a los desiguales. Los perdí, ¿ahora me escuchan? Bien, sigo. Entonces les decía, de esto se trata la cuestión de trabajo y derechos. Y de cuando hablamos de derecho al trabajo. Como un concepto diferenciado de la idea de los derechos del trabajo. Cuando hablamos de los derechos, del derecho al trabajo, es de ese derecho al acceso al empleo, que no es solamente el acceso a poder ejercer o desarrollar un trabajo, sino también a condiciones de afiliación social, de integración social, de inclusión. Que el mercado garantiza de manera deficiente, estableciendo a determinadas personas con mejores condiciones que otras. Entonces el Estado tiene un deber que emerge desde las normativas internacionales, la Constitución Nacional, de intervenir para garantizar el acceso de las personas desaventajadas. Y así, por ejemplo, también encontramos el caso del fallo Fredo, que ya lo hablamos alguna vez, cuando un juez obligó a una empresa a tomar trabajadoras, porque solo tomaba trabajadores, y durante un tiempo lo obligó solamente a tomar personal femenino. Es con esto que quiero mostrar. Bueno, que estos derechos también pueden ser exigibles. Y pueden ser exigibles judicialmente. Esta intervención del Estado. Ahora, la cuestión del derecho al trabajo, entonces, constituye una cuestión que tiene que ver con el acceso o la accesibilidad, con las oportunidades de tener un trabajo. Ahora, se nos presenta también todo lo relativo a
las condiciones de trabajo desde la negociación del contrato de trabajo Profe, hasta... ahora como que te silenciaste. ¿Sí? Solo se silencia. A ver. Se silenció, ahora voy a usar otra conexión. A ver. A ver ahí, si estamos mejor. ¿Está mejor ahí? Bueno, entonces les decía, mientras el derecho al trabajo tiene que ver con la accesibilidad al empleo, el derecho del trabajo o el derecho de trabajar, ya no hablamos de A, sino de, ya tiene que ver con las condiciones que van desde el momento de la negociación del contrato hasta todo lo relativo a las condiciones que abarcan la calidad en el empleo, las condiciones de trabajo en sí mismas, de ejercicio de la relación de trabajo, desde la remuneración, la jornada de trabajo, las protecciones respecto de la seguridad del trabajador. Bueno, y ahí emerge dentro del derecho del trabajo una cantidad de normas que derivan de ese principio protectorio del que habíamos hablado, ¿no? El Estado tiene el deber de proteger el trabajo, y proteger al trabajo es proteger al trabajador, decíamos. Entonces, como bien arranca el artículo 14b de la Constitución, ¿cómo lo hace? Bueno, dictando leyes que garanticen una cantidad de cuestiones que tienen que ver con condiciones mínimas de trabajo y que se van a plasmar en una cantidad de normativas, pero donde obviamente la centralidad la tiene la ley de contrato de trabajo, ¿no? Aunque la ley de contrato de trabajo no es la única ley laboral, pero bueno, es de alguna manera lo más cercano al cumplimiento de lo que el artículo 75, inciso 12, obliga al Congreso cuando dice dictar el Código del Trabajo. Bueno, de alguna manera la ley de contrato de trabajo es el Código del Trabajo. Y la ley de contrato de trabajo fue dictada en el año 1974, en el segundo, o en realidad el tercer gobierno de Perón. Sí. Pero como les dije, es la norma que de alguna manera viene a regular el contrato de trabajo en la Argentina, pero existen otras normas también muy importantes, otras leyes muy importantes, desde obviamente la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos constitucionalizados, pero además normas que tienen que ver no solamente con el derecho internacional, sino un conjunto de leyes relativas también, por ejemplo, al derecho colectivo, como por ejemplo la ley de asociaciones sindicales, que fue dictada en el año 1988. No le dije los números para que las identifiquen. La ley de contrato de trabajo es la 20744. La ley de asociaciones sindicales, que es la ley 23.551. Esta fue dictada en 1988. Después la ley de empleo, que fue una ley flexibilizadora, pero que bueno, después cuando se fue revirtiendo la flexibilización laboral en la Argentina, mantuvo su vigencia en algunos artículos que no apuntaban a la flexibilización o al deterioro de las condiciones de trabajo. Entonces quedó, si bien quedó derogada casi en su totalidad,
quedaron algunos artículos vigentes. La ley 25.877 de reordenamiento laboral, que de alguna manera es una ley que viene a revertir la flexibilización iniciada por esa ley de empleo en el año 91, que es del año 2004, ya del gobierno kirchnerista. La vieja ley de jornada de trabajo, fíjense, la 11.544, dictada en el gobierno de Irigoyen, donde establecía la jornada legal. La ley de riesgo de trabajo, que fue dictada en el año 94, también en el gobierno menemista, la 24.557. La ley que regula las convenciones colectivas de trabajo, la 14.250, que es del año 53, gobierno de Perón. La ley de higiene y seguridad del trabajo, la 19.587, del año 72. Y la ley antidiscriminación 23.592 del año 1988. Este es de alguna manera el paquete, ¿no?, de leyes que regula el derecho de los trabajadores en la Argentina, para que vean que digamos que el derecho del trabajo no es una construcción tan antigua, también es de construcción reciente y es de permanente construcción. Fíjense, la última ley de trascendencia es del año 2004, o sea, no es tan, es bastante reciente, y que de alguna manera configuran un andamiaje protectorio que la Argentina tiene y que de alguna manera lo diferencia de nuestro país de otros países de Latinoamérica que carecen de un sistema de protección laboral tan importante. Incluso no solamente de otros países de Latinoamérica, sino también, por ejemplo, de Estados Unidos, que carece de derecho laboral, donde esta idea del orden público laboral es absolutamente ajena, ¿no? En un país donde, digamos, regulado por condiciones de mercado, por una ideología liberal, el derecho laboral no ha tenido una gran penetración, como sí ha ocurrido en la Argentina. Esto por sí solo no garantiza mejores condiciones económicas sociales, porque probablemente las condiciones económicas sociales de un país, sobre todo, tienen que ver con su desarrollo, su posicionamiento en el concierto internacional de las naciones, en términos comerciales, su riqueza y la distribución de sus ingresos y sus bienes, ¿no? Y la promoción del desarrollo humano. Todas estas condiciones indudablemente afectan o generan o condicionan, ¿no?, las mejores condiciones de vida de las personas. Pero indudablemente el desarrollo de un derecho del trabajo tan importante en la Argentina permitió que durante muchos años se hubiera podido pensar que en la Argentina regía un estado de bienestar, ¿no?, aún en condiciones digamos, de desarrollo insuficiente en relación a países europeos donde sí tenían fuertes sistemas de protección laboral y de seguridad social. Pero obviamente el derecho del trabajo recibió distintos embates, de esto que se llama flexibilización laboral, que no es otra cosa que un deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores, y que generó que el derecho del trabajo en la Argentina tuviera vaivenes, digamos, con la época de Perón, las dictaduras militares que deterioraron los derechos, una nueva ley laboral en el año 74 con la ley de contrato de trabajo, una reforma a la ley de contrato de trabajo tendiente a limitar los derechos garantizados en el año 76 por la dictadura militar, nuevas leyes protectoras durante el gobierno de Alfonsín, nueva flexibilización laboral durante los gobiernos de la Rúa y Menem, reversión
de la flexibilización laboral durante el gobierno kirchnerista, nuevas condiciones de deterioro laboral durante el gobierno macrista, o sea, todo un vaivén que sin embargo no ha destruido a la lógica del derecho laboral en la Argentina que se mantiene y que tiene amplias protecciones a los trabajadores, pero que es muy difícil su cumplimiento en condiciones de un alto nivel de desempleo, como se llegó en la Argentina de los 90, cuando había más de un 28, llegaba hasta el 28% el nivel de desempleo. Y ahí es donde más, de manera más patente se observa aquello que decía, hablaba Marx de la teoría del ejército de reserva, ¿no? Cuando siempre hay alguien dispuesto a trabajar en menores condiciones que uno, porque el desempleo no es una patología o un elemento disfuncional del capitalismo, sino que es estructural del capitalismo y es lo que genera y lo que garantiza condiciones de salario a la baja, ¿no? A los límites de la reproducción social, como Marx decía. Y bueno, y por más que nosotros, por más que se puedan establecer leyes que garanticen derechos al trabajador, se hace muy difícil su aplicación. Entonces, cuando existen altas tasas de desempleo o niveles de precariedad o de informalidad muy altos. Imagínense que para el año 2003 la informalidad laboral en la Argentina rondaba los 50 puntos. Y si bien el kirchnerismo logró bajar en 20 puntos la informalidad laboral, todavía se mantuvieron 30 puntos de informalidad laboral que generan situaciones de muy difícil resolución y de difícil cumplimiento de los derechos establecidos en el orden jurídico. La precarización, entonces son nuevas condiciones estructurales del capitalismo en todo el mundo y mucho más obviamente en países subdesarrollados. Y así aparecen nuevas propuestas neoliberales que lo que apuntan no es a fortalecer las protecciones laborales, sino que por el contrario buscan reglamentar estas nuevas formas de precarización, con estas lógicas del emprendedurismo, ¿no? O de nuevas formas de trabajo que se advierten como novedosas, como por ejemplo los delivery, ¿no? A través de multinacionales eh, o formas de trabajo, de teletrabajo, donde uno supuestamente trabaja en casa y tiene supuestamente condiciones de acceso a ingresos que de ninguna manera generan o respetan la dignidad del trabajador, como era la lógica sobre la cual se cimentó el derecho social y particularmente el derecho del trabajo, ¿no? Indudablemente la hegemonía neoliberal, está pensada como una nueva etapa del capitalismo, va corroyendo, no corroyendo se dice bien, o por lo menos va deteriorando, corroe las bases mismas, ¿no? del derecho social, de esa búsqueda que tenía el derecho del trabajo de que, porque como todos somos trabajadores, o la inmensa mayoría de las personas somos trabajadores, de que podamos tener una programación de nuestro proyecto existencial de vida, de que no vivamos en la incertidumbre, de no saber si al otro día íbamos a poder tener los bienes básicos de la vida. Todo lo contrario a lo que Bullrich decía cuando dice que la educación para qué debe servir, para enseñarnos a vivir en la incertidumbre y ser feliz con ello, decía, ¿no? Bullrich. O sea, cuando uno tiene garantizado, eso es muy fácil cuando uno tiene garantizado una cantidad de bienes que si
si no tiene acceso a ingresos va a vivir igual, y no para el que vive al día, y que no sabe si va a tener trabajo el día de mañana, y que en medio de una pandemia igual tiene que tomarse un colectivo o un tren para ir a laburar, porque si no labura no, si no es explotado no vive. Entonces, ¿qué le vamos a hablar de explotación a esa persona si ni siquiera es explotada? Digamos, si a veces ni siquiera tiene la posibilidad de ser explotado. Y sin embargo, el neoliberalismo nos explica que una sociedad que es mejor, o sea, que parece que la humanidad progresa moralmente si aprende a vivir en la incertidumbre. Indudablemente, son nuevas teorías, nuevas lógicas que llevan a la reproducción de un orden que es absolutamente desigual y que naturaliza la desigualdad. Entonces, el derecho al trabajo viene justamente a intentar poner un poco de límite a esta lógica, ¿no? De la incertidumbre y de garantizar un piso mínimo de acceso a bienes y servicios básicos. Y es el orden público laboral, entonces este piso mínimo de bienes y servicios básicos que de alguna manera se reglamentan en la ley a través de distintos instrumentos como es el salario mínimo, la jornada máxima de trabajo, y que de alguna manera implica una intervención del Estado, una regulación de ese contrato de trabajo. ¿Y qué es ese contrato de trabajo? Bueno, ya habíamos hablado de la definición de contrato de trabajo y nos estamos refiriendo básicamente al trabajo dependiente, al trabajo subordinado, que es el que regula en definitiva la ley de contrato de trabajo. Entonces, esa es una pregunta básica. ¿Qué regula la ley de contrato de trabajo? ¿Y cuál es el trabajo regulado? Es el trabajo en relación de dependencia. Por oposición al trabajo autónomo. Ese trabajo en relación de dependencia es un trabajo entonces que se presta en favor de otro a cambio de una remuneración, que se llama salario. O sea, cuando hablamos de salario, nos referimos a esa contraprestación económica que se da en el trabajo dependiente, en la relación de trabajo bajo relación de dependencia, bajo dependencia de otro. Y esa es por antonomasia la relación de trabajo capitalista. Aunque vivimos en un momento que hay una crisis de dependencia, ¿no? Ya no se sabe muy bien cuál es el empleador cuando hacemos teletrabajo. Ya trabajamos para otro país con otras reglas. Ya las reglas de nuestro país no sirven. Se promueven formas de trabajo donde uno es su propio empleador, pero sin embargo, si vemos la realidad, quienes trabajan para Pedido Ya o para Globo o Rappi, ¿son emprendedores? Les pregunto a ustedes. ¿Son verdaderamente emprendedores o trabajan para alguien? ¿A ustedes qué les parece? Acá Viviana dice que no. Indudablemente se nos presenta una nueva ficción, ¿no? La ficción de que somos de que somos más libres. ¿Vieron cómo van los pibes de Rappi con las bicicletas, con las motos al borde del desastre en cada esquina para poder tomar más pedido o para que la aplicación les garantice y les asigne más pedido? Porque si no
tienen un mínimo de productividad, no les asigna pedido, ¿no? La aplicación, no un empleador, la aplicación. O sea, manda una aplicación. Entonces, todas estas nuevas ficciones que aparecen y que se intenta incorporar a la normativa, resquebrajando entonces esa idea del trabajo protegido, dependiente, porque de alguna manera saltea, lo que se busca es saltear todas esas protecciones que establece la ley laboral para el trabajo dependiente, ¿no? En un contrato de trabajo cuyo objeto es la relación de trabajo. Y esta relación de trabajo es una relación entonces que sea en condiciones de subordinación. ¿Y por qué es dependiente de subordinación? Y porque hay una dependencia económica, yo necesito ese trabajo para vivir. Entonces, bueno, lo hago y hago lo que sea, pues necesito ese trabajo para vivir. Y es una dependencia jurídica porque tengo que seguir las pautas y las órdenes del empleador, y es una dependencia técnica porque no decido yo cómo hago el trabajo, lo decide otro. Y eso es la dependencia, dependo técnica, jurídica y económicamente de otro, que me marca las pautas. Yo a lo sumo podré acordar un horario y después tendré que cumplir ese horario, pero ese otro me va a definir cómo tengo que hacer las tareas, en el marco obviamente del contrato de trabajo. Bueno, el Estado intenta regular esas condiciones para que no haya, para poner límites a esa explotación del trabajo, en pos de cuidar la dignidad de las personas, la dignidad del trabajador. Entonces, la ley de contrato de trabajo viene a regular el contrato de trabajo dependiente que se presta en la Argentina, en los límites de nuestro país. El trabajo prestado fuera de los límites de nuestro país no es regulado por la ley de contrato de trabajo. Entonces ese es el ámbito de aplicación espacial de la ley de contrato de trabajo. Aunque el contrato de trabajo haya podido ser acordado en el exterior, pero si se presta en la Argentina, principio de realidad, la relación de trabajo se da en nuestro país y es una relación de trabajo en términos de dependencia laboral, le corresponde la aplicación de la ley de contrato de trabajo, aunque la ley diga, aunque el contrato diga lo contrario, aunque diga, bueno, este contrato se va a arreglar por la ley, las leyes chinas. No, si el contrato se presta en la Argentina, si la relación de trabajo se desarrolla en la Argentina, se va a regular por las leyes argentinas. Y es aplicable a las relaciones de trabajo dependiente con algunas exclusiones, dice la ley. Y la primera exclusión importante es la del empleo público. Los trabajadores de la administración pública nacional, provincial y municipal no están afectados por la ley de contrato de trabajo, no porque no sea empleo dependiente, sino porque el empleo público tiene otras regulaciones distintas. Y si bien existe toda una cantidad de derechos que también están garantizados en el ámbito público, hay algunas cuestiones que son propias del ámbito público y que no corresponden al privado. Así, ¿te acuerdan cuando la Constitución dice protección contra el despido arbitrario y estabilidad del empleo público? Bueno, la estabilidad propiamente dicha es del empleo público y no del contrato privado, donde uno puede ser despedido sin causa, obviamente pagándose una indemnización. En cambio, en el ámbito público, uno no puede ser despedido sin causa. Tiene que haber una causa justificada para ello. Pero sí podemos decir que tanto en el ámbito público como en el privado hay protecciones laborales, hay trabajo en relación de dependencia. Por oposición,
al trabajo autónomo. Entonces tenemos trabajo dependiente por un lado y por otro lado el trabajo autónomo. ¿Qué es el trabajo autónomo? Bueno, el trabajo realizado por cuenta propia. El trabajo realizado por cuenta propia. No tengo un empleador. Yo soy dueño del medio de producción. Y acá nos preguntamos, ¿no? Cuando se presenta a las aplicaciones de Rappi o de Pedido Ya como trabajo autónomo, emprendedores, ¿yo soy dueño de la aplicación? ¿Yo manejo la aplicación? ¿O alguien la maneja? ¿O alguien la programó para que funcione en función de sus intereses? Entonces, acá es donde se nos desaparece esa idea, ¿no? Del trabajo autónomo que se intenta presentar en esas situaciones y donde vemos que tiene las mismas condiciones de trabajo dependiente. El trabajo autónomo es otra cosa. En el trabajo autónomo yo dicto las pautas de cómo hacer el trabajo. Yo soy dueño del medio de producción y además desarrollo el trabajo. El caso típico, por ejemplo, es el de los profesionales que prestan servicios por cuenta propia. Un abogado de su estudio jurídico, un médico en su consultorio. Y si uno va a contratar los servicios de esos profesionales, bueno, pide un turno, pero él decide cuándo es la franja horaria para el turno, no lo deciden ustedes. En todo caso le da la opción. Tengo para tal hora, pero decide él. Él decide, él o ella, deciden cómo los van a atender, la forma en que van a prestar los servicios. Obviamente bajo condiciones de regulación de la profesión, pero no deciden ustedes contratan un servicio. Y ese trabajo se prestó a cambio de la retribución de honorarios, pero no de un salario. Y acá está la diferencia. Mientras en el trabajo en relación de dependencia la prestación es el salario, en el trabajo autónomo hay una retribución, pero que no es salarial, porque no emerge de una relación de dependencia. ¿Y dónde está regulada? Mientras que el trabajo dependiente está regulado y es el trabajo, es el trabajo protegido el que, por el Estado, está regulado en la Ley de Contrato de Trabajo y en los estatutos de empleo público, el trabajo autónomo está regulado en el Código Civil y Comercial. Y el contrato no se llama contrato de trabajo. Puede ser un contrato de locación de servicios o de locación de obra, según el tipo de trabajo que estemos realizando. Pero cuando estamos hablando de derecho del trabajo, básicamente nos referimos a las protecciones al trabajador que van dirigidas sobre todo al trabajo dependiente. Ahí es donde se concentra el derecho al trabajo. Bueno, por hoy llegamos hasta aquí. Se nos ha hecho tarde. Si abro otro tema. ¿Alguna duda de hoy? Bueno, vayan leyendo los primeros artículos de la ley de contrato de trabajo. Vamos a hablar un poco Yo tengo una duda con Sí, respecto ¿cómo no sé no? si se me escucha, con respecto a lo que planteó de los deliveries, porque si no quedan dentro, en realidad es un trabajo dependiente, pero no está regulado bajo la ley de contrato porque, o sea, no sé, porque sería como autónomo, como que está inscrito como autónomo, pero no es autónomo, es dependiente, como bajo qué legislación están a la deriva, se está viendo. Como que me quedó esa duda, porque no, en realidad no son ni una cosa ni la otra. Es la duda que tenemos todos. Porque esto es lo que decía, las nuevas condiciones de trabajo nos ponen en crisis la lógica clásica del derecho del trabajo. Ahí me parece que sí. Entonces, todas estas nuevas formas de trabajo, también el teletrabajo,
donde no hay horarios, no hay horario de trabajo. Hay una crisis, marcan una crisis de la idea de dependencia, marcan una crisis de las protecciones laborales, en definitiva ponen en crisis el derecho al trabajo. Ahora, igualmente yo creo que yendo particularmente a los deliveries, si tengo que ponerme en una posición desde una mirada laboralista, desde el derecho al trabajo, tengo que decir que son formas de trabajo dependiente y no tienen nada que ver con un trabajo autónomo. Claro. Ahora, tengo que reconocer también, y estos son los cambios que uno tiene que reconocer que las cosas cambian y avanzan, que si se aplicara la ley laboral a estas situaciones no podrían existir. No. Tampoco puedo decir que son trabajos autónomos, es una locura pensar que no tengan ningún tipo de protección laboral. Lo que quiero mostrar es que, bueno, la realidad cambia y esa realidad también pone en cuestión incluso a las formas protectorias. Pues no podemos decir tampoco tan sencillamente es trabajo dependiente, hay que aplicar la ley de contrato de trabajo. Bueno, desaparecen. Y saben que desaparecen también el empleo de un montón de pibes que no tienen otra cosa que hacer. Porque no hay oportunidades. Entonces, lo que marco es la complejidad de la sociedad actual y del capitalismo actual, que no solo que ha puesto o que ha generado o que nos marcan el fin de eso que llamamos el pleno empleo, sino en condiciones también de trabajo cada vez más precarias y con menos protecciones. Y más inciertas, ¿no? Mayor incertidumbre, menores posibilidades de proyectar o de tener un proyecto existencial de vida. No sé si se entendió lo que quiero decir. Sí, se entendió. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos entonces la semana que viene con el empleo público, el trabajo autogestionado y nos vamos a meter en el derecho colectivo y el movimiento obrero. ¿Mm? Así que bueno, los espero la semana que viene. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. No, profe, gracias. Chao.